No recuerdo cómo fue exactamente que llegó ese libro a mis manos. Fue hace mucho tiempo. Yo debía tener alrededor de 14 o 15 años. Lo que sí recuerdo es que cuando empecé a leerlo ya no pude parar. Y no lo leí, lo devoré. Fue ese otro hecho que cambió mi vida para siempre. En aquel momento solamente su lectura ya supuso para mí una experiencia vital, vibrante y reveladora. Lo que no sospechaba era hasta qué punto esa vibración y esa revelación iban a proporcionarme, a su vez, algunas de las experiencias vitales más importantes a lo largo del resto de los días de mi vida. O bueno, quizás sí lo sospeché, quizá iba comprendiéndolo y sospechándolo a medida que avanzaba en su lectura. Hola, el título de aquel libro es Preguntas a un maestro zen. Su autor, el maestro Taisen de Shimaru. Aquí debajo os dejo la referencia en la descripción del vídeo. El zen es una rama del budismo que se denomina zen en Japón, chan en China y dhyana en India. Y se supone que el budismo es una religión. Pero cuanto más conozco acerca del budismo, menos semejanza le encuentro con aquello que en nuestra cultura se entiende por religión. El budismo zen goza de una característica, entre otras, que también es propia del yoga y que lo aleja en gran medida del ámbito de las religiones, y es que no proporciona una verdad. Por tanto, no exige del adepto que reconozca o asuma una verdad en particular. Lo que te proporciona, en lugar de una verdad, es una experiencia, o mejor dicho, una herramienta para generar la experiencia de transitar el camino hacia tu propia verdad. Esa herramienta se convierte para los budistas zen en el eje mismo de toda su doctrina. Esa herramienta es para ellos el corazón de lo que llaman la práctica, y no existe tal cosa como un budista zen no practicante. Ese extraño concepto católico no existe para ellos. Esa herramienta, también para mí, que no soy católico, pero tampoco budista, se convirtió en el corazón de mi práctica. Y es el corazón mismo de toda práctica yógica, esa herramienta, la herramienta multiusos más universal que nadie pueda conocer jamás, es la meditación. Si bien el primer propósito de estos vídeos es el de servir de complemento a las clases que imparto, es muy probable que el de hoy no aporte mucho a mis alumnos, sobre todo a mis alumnos de asistencia más regular, mis alumnos de yoga. Lo digo por dos motivos. El primero es que entre ellos mi insistencia casi obsesiva en recordar las bondades de la meditación ha de ser inevitablemente conocida hasta la saciedad. De hecho, más de uno se preguntará cómo fui capaz de aguantar hasta el 8º capítulo sin hablar antes de ella. La respuesta a esa pregunta es que la práctica de la meditación te capacita para muchas cosas, una de ellas el control de impulsos. El otro motivo es que mis clases de yoga o de reiki comienzan siempre con una meditación. Raras son las excepciones a esta regla, pero quienes no hayan asistido a estas clases o a otras en las que se aprenda la meditación pueden preguntarse por qué he utilizado el término de herramienta multiusos. ¿Acaso no especifiqué ya que su cometido era el de generar una experiencia de autoconocimiento? Eso no parece muchos usos, sino uno solo. Para aclararlo, lo mejor será ir por partes.
Existen muchos tipos de meditación, todos maravillosos, pero a la que yo enseño la denomino meditación básica. Siempre me gusta empezar por lo básico. Esta meditación básica se compone tan solo de 3 elementos: postura, atención y relajación. A estos se les pueden añadir diversos otros ingredientes. Dependiendo de cuáles sean y de qué manera se haga, obtendremos la práctica de diversas otras meditaciones. Pero salvo la meditación dinámica, de la cual espero hablar en otra ocasión, todas pasan por esto que llamo meditación básica. Puede considerarse el incorporar la contemplación de un mandala, de un fenómeno de la naturaleza, como por ejemplo fuego o agua, la recitación o cántico de mantras, afirmaciones, visualizaciones y más. Pero se haga lo que se haga, deberá pasarse por una postura correcta, atención correcta y relajación correcta. Es decir, todas pasan por la meditación básica. Es más, yo personalmente recomendaría a quienes quieran comenzar la práctica de algún otro tipo de meditación que antes de incorporar esas particularidades que les llevarán a esa otra meditación, se mantengan los primeros 20 minutos en meditación básica. Ahora bien, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la postura? ¿Cómo me relajo? ¿A qué debo prestar atención? Ahora vamos con todo eso. Pero antes déjame decirte un par de cosas acerca de cómo no hacerlo. Y también que es posible que no sea suficiente con este vídeo para que alguien que no lo ha hecho nunca se sienta lo suficientemente orientado como para arrancar con la práctica de la meditación. O sí, la relajación no es la meditación. Ya he dicho que la relajación forma parte, pero una simple sesión de relajación, sin más, no constituye una sesión de meditación, porque no son lo mismo, no es lo mismo. Otra cosa que considero muy importante tener en cuenta es que no debería plantearme poner la mente en blanco, o lo que también se llama la suspensión del pensamiento. Salgo al paso de este planteamiento porque sé que está muy extendido por el mundo adelante. Incluso es una directiva o una recomendación muy extendida entre profesores, maestros y facilitadores en general a la hora de dar indicaciones relativas a la meditación. El intento de detener el pensamiento o poner la mente en blanco ha dado al mundo muchos más enemigos de la meditación que amigos. De hecho, supone una fuente inagotable de frustración. A no ser que estés en movimiento, en cuyo caso hablaríamos de meditación dinámica, la postura que personalmente considero más correcta y eficaz es la de sentado, preferiblemente en el suelo, puesto que después trabajaremos el equilibrio entre atención y relajación. La postura más equilibrada también parece una postura intermedia, una en la que no haya tanta crispación como puede suceder al mantenerse de pie por largo rato, y también una en la que no haya tanta distracción, abandono o adormecimiento como podría suceder al mantenernos acostados. Postura más propia para lo que sería una simple relajación. Una correcta postura de sentado me parece lo más equilibrado, lo que yo llamaría una postura asertiva. Puedes sentarte en una silla o en el suelo. Yo siempre recomendaría, siempre que se pueda, y sobre todo a cualquier persona que desee crecer en la práctica del yoga, en el suelo. Pero voy a explicar ambas formas. En el suelo puedes sentarte directamente o utilizar un cojín. Si vas a emplear un cojín, este deberá ser consistente y no desaparecer bajo tu peso. Lo más recomendable en estos casos es un cojín de meditación o zafu. También existen los así llamados banquillos de meditación que, como su nombre indica, están diseñados específicamente para este fin. Nos valen cualesquiera de las habituales posturas yógicas meditativas. Algunas de las más conocidas son Vairasana, postura del rayo o del diamante, que podríamos considerar como la postura nacional japonesa.
Siddhasana o postura perfecta, Ardha Padmasana o postura parcial del loto, y para terminar, y para no extendernos mucho en este punto, la postura por excelencia, Padmasana o postura de la flor de loto. Podríamos considerarla una postura avanzada o no apta para las articulaciones de todo el mundo. Sin embargo, una vez que has conseguido integrarla, se convierte en todo un punto de referencia para tu postura interna. Es probablemente la postura yógica de meditación que ofrece una mayor estabilidad en la base y equilibrio corporal en general. Si por los motivos que sean te resulta preferible o necesario sentarte en una silla, se presentan sobre todo tres opciones. La primera y la más recomendable para quienes no dispongan de una silla ergonómica sería la de emplear una banqueta o taburete. En este caso, la manera de sentarse sería sin cruzar las piernas, con ambas plantas de los pies bien posadas sobre el suelo, haciendo más o menos un ángulo recto entre los muslos y las pantorrillas. Si no tienes una banqueta y vas a utilizar un asiento con respaldo o apoyabrazos, la manera de utilizarlo será la misma que si se tratara de una banqueta, es decir, sin utilizar ni los apoyabrazos ni el respaldo. La tercera opción sería la de la silla ergonómica. De las tres la considero la más recomendable y también la más semejante a una buena postura meditativa de suelo, siempre y cuando se trate del tipo de silla ergonómica que te recomiendo y no otra. Y digo esto porque actualmente, si introduces en el buscador de internet el término silla ergonómica, verás que te devolverá diversas propuestas muy diferentes unas de otras. La silla ergonómica que te recomiendo es esta. Tiene dos planos inclinados, con inclinaciones opuestas, uno para apoyar los glúteos y el otro para rodillas y pantorrillas. Pueden ser metálicas, de madera u otro material, pueden tener ruedas o no tenerlas, y este mismo tipo de silla está a la venta con respaldo y apoyabrazos o sin ellos. Si has de adquirir una, yo te recomiendo sin lugar a duda que elijas una sin respaldo ni apoyabrazos. Y aunque espero que en otro momento nos extenderemos más sobre estos temas, también recomiendo utilizar siempre este tipo de silla en lugar de cualquier silla convencional para su uso en general, no solo para la meditación. Ahora bien, la altura y la relación de ángulo entre ambos apoyos es regulable. Intenta que esta regulación sea fina, una regulación que pueda hacerse milímetro a milímetro y no por pasos. No nos interesan sillas que cuenten con una guía dentada o agujeros para un pasador que solamente nos permiten elegir entre algunos puntos predeterminados. Por eso la regulación debería ser bien de rosca, bien hidráulica, bien neumática. Resumiendo, sea en el suelo o en otro tipo de asiento, la base debe de ser firme, sólida, estable. Dentro del capítulo de la postura, hasta aquí lo relacionado con la base, con el asiento, que ha de ser lo primero que atendamos, porque vamos construyendo la postura de abajo a arriba. Hemos empezado por la base, por el apoyo. Cada fase de la postura física es algo que hacemos con plena conciencia o con la mayor atención a lo que hagamos en cada caso. Seguimos subiendo y enseguida nos encontraremos con las manos. Casi siempre estarán apoyadas en el regazo. Es importante que las manos formen un mudra. Llamamos mudra en yoga a un gesto que se hace con las manos. Es importante que las manos formen un mudra debido a la relación existente entre las manos y el cerebro. Estando las manos atentas, el cerebro lo estará también. Actualmente hay muchos mudras y la mayoría son válidos para la meditación, pero vamos a mirar solo algunos muy básicos. Probablemente el más utilizado de todos en Hatha Yoga sea este, Pataka Mudra. Se mantienen todos los dedos juntos y extendidos. Puede formarse boca abajo o boca arriba.
Si conectamos las yemas de estos dos dedos, tenemos otro. Boca abajo se llama Ching Mudra y este mismo boca arriba es Jnana Mudra. Otro muy sencillo y muy válido para la meditación es Shiva Mudra. Una mano enteramente sobre la otra. No solo superponemos los dedos, sino toda la mano. Ya nos extenderemos más adelante sobre los mudras, pero de momento esto es más que suficiente. Y seguimos subiendo. Recorremos con nuestra atención de abajo arriba el tronco. Una inhalación consciente nos ayudará a realizar este recorrido ascendente, sintiendo así como cada vértebra se separa un poco de la anterior. Recordemos que en yoga, salvo que en momentos concretos se especifique lo contrario, siempre respiraremos por la nariz, es decir, inhalaremos por la nariz y exhalaremos también por la nariz. Entonces el tronco se despliega, cada vez más erguido. La postura del tronco erguido normalmente siempre irá más allá de lo que a ti te parece. Si no tienes una práctica muy avanzada y adoptas una postura de tronco erguido, seguramente sentirás el cuerpo muy raro. El motivo es el mismo por el cual ya no sentirás extrañeza después de una práctica continuada. El hábito. Completamos una postura correcta terminando de estirar la zona cervical, alineando la cabeza con la columna y cerrando los ojos. Cerraremos la boca y haremos que continúe cerrada, lo que nos mantendrá respirando por la nariz. La punta de la lengua permanecerá en contacto con el paladar, pero será un contacto muy leve, mínimo, sin ejercer presión alguna. Esa es la postura física. A partir de aquí solamente necesitas prestar atención a tu respiración y no es necesario que hagas nada con ella. No es necesario que intervengas en ella, solo que la observes. Internamente y físicamente te mantendrás en la mayor relajación posible, prestando la mayor atención posible. Puedes prestar atención a tu respiración o a cualquier percepción que venga a tu conciencia. Se trata de ir permitiendo el equilibrio entre la atención y esa relajación, intentando que se vayan distribuyendo por tu ser a partes iguales. Eso es todo. En realidad es simple, muy simple. El resto es practicar. No obstante, dada la enorme importancia que la meditación tiene o tendrá en nuestras vidas, volveré a abordarla de diferentes maneras. Uno de mis proyectos consiste en la elaboración de una serie de meditaciones guiadas, pero eso será más adelante y por ahora ni siquiera tengo decidido en qué formato las publicaré. Puede que alguna forme parte de este canal de vídeo. Al empezar te dije que explicaría el porqué de esa denominación de la meditación como herramienta multiusos. Creo que ahora me será más fácil. Recapitulando, podemos recordar lo que dije de que la meditación básica se compone tan solo de 3 elementos: postura, atención y relajación. Postura y actitud son lo mismo. Ahora imagina por un momento cualquier actividad humana, la primera que se te ocurra. Puedes tomarla como ejemplo y preguntarte: ¿habrá alguna actividad humana, no importa si más mental o más física, que no sea más perfecta si se hace con la actitud correcta, el máximo de atención y el máximo de serenidad al mismo tiempo? Porque esas son las 3 primeras cosas que ejercitas al meditar. En mi opinión, no existe ninguna actividad humana que no se beneficie enormemente con una mejor actitud, una mayor atención y una mayor serenidad, sabiamente equilibradas. Ninguna. Y todas las actividades humanas son muchas. De ahí el nombre de herramienta multiusos. Sin duda, la multiusos de más usos, la más universal. Como digo, volveremos sobre el tema, pero antes de darlo por zanjado en el día de hoy,
Solamente un par de puntualizaciones. En primer lugar, debes saber que para que la meditación produzca en tu vida resultados consistentes, deberán cumplirse dos requisitos. Son sencillos. Por una parte, debes practicarla con constancia. La meditación debería ser una práctica diaria, como los hábitos de higiene física o la alimentación. Si la práctica no es diaria, al menos debería hacerse unos 5 días por semana. Por otra parte, cada sesión no debería durar menos de 20 minutos. Entendámonos, una sesión más corta no hace daño. Naturalmente, una sesión más corta tiene sin duda efectos positivos. Es más, podemos afirmar sin miedo a exagerar que un solo minuto de meditación es un minuto de oro. Sí, pero por algún motivo algo sucede con los 20 minutos. Los efectos que siempre son benéficos de la meditación pasan a progresar de manera exponencial a partir de los 20 minutos. Los efectos físicos, emocionales, psíquicos, energéticos, espirituales. No sé si está tan claro el porqué, pero lo que sí está muy comprobado, repetidamente comprobado, es que sucede. A partir de ahí no hay un límite. Tu meditación puede durar 20 minutos, 30, 1 hora, 3 horas o lo que tú quieras. Pero hay algo que está muy claro. Si meditas un mínimo de 20 minutos seguidos, un mínimo de una vez por día, durante un mínimo de 5 días por semana, en muy poco tiempo tu vida cambiará. En cuánto tiempo dependerá lógicamente de cada persona, pero siempre será poco tiempo. Habitualmente podrá percibirse algo en apenas unas semanas, habitualmente en un máximo de mes y medio a 3 meses. Bien, como digo, volveremos sobre ello y todo lo que insista con respecto a la meditación será mucho menos de lo que ésta se merezca y de lo que tú te merezcas. Por hoy solo quiero añadir que este es el quinto de los que considero 5 principios básicos del bienestar emocional. He puesto a la meditación en último lugar no porque sea menos importante, sino más bien por todo lo contrario. De hecho, los últimos 5 vídeos de este canal han sido dedicados a uno de 5 principios cada uno, por este orden. Ocuparse únicamente de los propios asuntos. Vivir sin pensar en términos temporales. No esperar. Pensar siempre y solamente en el bien y meditar todos los días, por lo menos 20 minutos seguidos. Y ahora, si lo deseas, envuélvete en tu silencio. También, si lo deseas, volveremos a vernos. Mientras tanto, muchas gracias por estar ahí. You